Corría el año de 1958, una época dorada para el cine mexicano, pero también un periodo donde, tras las luces de los reflectores, se escondían historias oscuras, pactos secretos y romances que nunca debieron salir a la luz. Ese fue el caso del joven Guillermo Rivas, quien décadas después sería conocido popularmente como el Borras, gracias a la exitosa serie Los Beverly de Peralvillo. Pero mucho antes de llegar a la fama televisiva, cuando apenas soñaba con hacerse un nombre en la gran pantalla, Guillermo fue protagonista de uno de los secretos más vergonzosos de la época, un secreto que pocos se atrevieron a contar y que, según fuentes de la época, lo marcaría para siempre: su relación clandestina con la primera actriz Prudencia Grifel, quien ya rondaba más de los 65 años de edad y poseía el poder suficiente para abrirle o cerrarle las puertas de la industria a cualquier persona. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Guillermo Rivas había nacido en una familia de clase media que nunca imaginó que su hijo terminaría en los reflectores. Desde muy joven mostró interés en la actuación, pero como muchos se enfrentó al muro impenetrable de la industria. Sin palancas, sin dinero y sin un apellido de peso, era casi imposible abrirse camino. En los años 50, México vivía el auge del cine de oro, y los grandes estudios estaban repletos de actores privilegiados, hijos de familias influyentes o protegidos de productores poderosos. Guillermo era apenas un muchacho robusto, con un rostro bonachón y una mirada que combinaba ingenuidad con desesperación. Sus primeros intentos en el cine fueron mínimos, siempre relegado a papeles de extra o de comparsa, donde apenas aparecía unos segundos en pantalla. Sin embargo, todo cambiaría cuando conoció a una mujer que, para muchos, era considerada una leyenda viviente: Prudencia Grifel, la actriz española que había conquistado México desde la década de los 20 y que, para 1958, ya era figura respetada, influyente y temida dentro del medio. De acuerdo con lo que revelaría años más tarde un amigo muy cercano a Guillermo, el joven actor conoció a Prudencia en una reunión privada organizada por un director. Prudencia, a sus más de 6 décadas de vida, mantenía una fuerte presencia escénica y un carácter dominante que imponía respeto. Sin embargo, también era conocida por tener una debilidad: los jóvenes actores que buscaban abrirse camino. Aquel día, mientras el ambiente estaba lleno de copas de coñac y humo de tabaco, Prudencia posó sus ojos en Guillermo, y lo que empezó como un simple guiño de ojo terminó en una conversación sobre cine. Después derivó en una propuesta clara, casi indecente. Si Guillermo quería triunfar en la industria, debía estar dispuesto a entregarle algo más que su talento actoral. Según el testimonio de su amigo, Guillermo dudó al principio, pero la desesperación por hacerse un lugar en el cine lo llevó a aceptar. Desde esa noche comenzó un romance que muchos calificaron como un pacto de convivencia.
Prudencia le ofrecía contratos, influencias y dinero, mientras que Guillermo le brindaba su juventud, compañía y, según rumores, una pasión que la veterana actriz ya no encontraba en otros hombres de su edad. Las lenguas más afiladas de la época aseguraban que Prudencia Grifel literalmente pagaba la carrera de Guillermo. Ella le conseguía audiciones, lo recomendaba con productores y en más de una ocasión llegó a cubrir gastos de vestuario y manutención para que él pudiera dedicarse de lleno a su incipiente carrera. Pero no todo era glamour. Detrás de ese acuerdo se escondían escenas humillantes. Testigos aseguran que Guillermo, joven y con ansias de independencia, en más de una ocasión se quejaba en privado de sentirse como un mantenido, un hombre obligado a complacer a una mujer que podría ser su madre o incluso su abuela. El amigo cercano que reveló la historia años después llegó a contar que Guillermo lloraba en silencio, confesando que odiaba la situación, pero que no podía soltarse, pues sin Prudencia simplemente no era nadie en la industria. En esa época el cine de oro estaba lleno de hipocresías. Muchos actores y actrices vivían romances ocultos con productores, políticos o colegas, todo para ganar un papel o asegurar su permanencia en la pantalla grande. Sin embargo, el caso de Guillermo y Prudencia resultaba particularmente escandaloso porque la diferencia de edad era demasiado notoria y porque ella, a pesar de su poder, ya no tenía el atractivo físico de sus años mozos. Aún así, Prudencia disfrutaba mostrar a Guillermo en círculos privados, como si fuera un trofeo, un recordatorio viviente de que, a pesar del tiempo, aún tenía el poder de seducir y controlar. Se dice incluso que en varias fiestas exclusivas de la colonia Roma y Coyoacán, Prudencia presumía al joven actor ante otros colegas, mientras Guillermo soportaba las miradas burlonas de quienes lo veían, no como un prometedor actor, sino como un muchacho dispuesto a venderse por fama. La relación, por supuesto, tuvo consecuencias devastadoras en la vida personal de Guillermo. Muchas jóvenes actrices que lo veían con interés se alejaban al enterarse de que estaba bajo la sombra de Prudencia. Y algunos directores lo comenzaron a ver con desconfianza, señalando que su talento no era lo que lo mantenía en el medio, sino su vínculo con la veterana actriz. Incluso hubo un rumor de que un reconocido productor lo rechazó para un papel porque consideraba que Guillermo era simplemente un favor más de Prudencia y no un actor de mérito propio. El peso de la humillación crecía, pero Guillermo continuaba. No podía detenerse. Tenía la promesa de que un día, gracias a ella, lograría un papel relevante que lo catapultaría. Años después, cuando Guillermo ya había alcanzado la fama televisiva como el Borras, fue un amigo cercano quien rompió el silencio. Aseguró que todo lo que logró Guillermo en sus primeros años fue gracias a aquella relación secreta. Muchas gracias y hasta la próxima.